Bueno, ahí poco a poco se van uniendo sus compañeros. Bueno, teníamos tareita hoy, ¿verdad? ¿Cómo les fue con su tarea? Yo creo que bastante fácil, ¿verdad? No creo que hayan tenido mayor inconveniente. Les cuento que según yo ya califiqué los exámenes de todos y cada uno de ustedes. Me confirman, en teoría deberían de ya poder ver su nota. Todavía no he cerrado la fase porque necesito ver si no hay algo pendiente, pero ya todos deberían de tener su nota de examen por lo menos, aunque yo creo que ya califiqué incluso hasta las tareas. A algunos les fue muy bien, la verdad, pues a otros tal vez un poco menos, pero en términos generales bastante bien, ¿verdad? Licenciado, Mm, disculpe, una ajá, dígame. pregunta. Esta tarea era para entrar al día de hoy, ¿verdad? Mi internet me ha estado fallando mucho, no pude ver la plataforma. ¿Será que nos da oportunidad para entregarla siquiera a la medianoche? Mm, tendría que pensarlo. Por Lick, favor, Piénselo, perdone, por favor, Lick. Yo también estoy en la misma situación. yo igual, Lick. Mm, recuérdense que siempre todas las tareas son para el sábado siguiente hasta antes de iniciar la hora de clase. Yo creo que la subí como por ahí del lunes o por ahí. Vamos a ver cuánto fue que la subí. Déjenme ver. Fue 13. Entonces fue como el miércoles. sí, porque yo revisé el martes en la noche, no vi, no estaba la tarea. El miércoles no tuve yo señal de internet, está fallando mucho. Ya no pude ver hasta ahorita que estoy viendo, licenciado, ¿Y disculpe. el jueves y el Tal viernes? vez sí. No pude, fíjese, licenciado, que tengo problemas aquí contigo. Así. Entonces, tal vez si nos da la oportunidad para entregarlo siquiera hoy a la medianoche, Lick. Déjame pensarlo. Somos varios. Pues no sé si todos. Aguanten. No sé qué dicen los compañeros. Creo que todos estamos viendo. No, ahí sus compañeros varios sí la subieron. Qué pena, licenciado. Sí, varios la subieron, varios. Bueno, vamos a pensarlo. Bueno, entonces, no sé si me recuerdan dónde nos habíamos quedado con ustedes. Yo creo que con ustedes solo nos falta platicar acerca de los otros tribunales que son, digamos, de igual jerarquía que las salas de la Corte de Apelaciones, que son los tribunales militares de cuenta de contencioso administrativo, y ahí los juzgados de primera instancia y de paz, pero no sé si estoy en lo correcto ahí con ustedes. Dice el licenciado que lo último que vimos fue el artículo 79 y nos dijo que en esta próxima clase es la Corte de Apelaciones. No hemos visto nada de la Corte de Apelaciones. No, licenciado, no hemos visto nada. Madre mía, según yo ya íbamos más adelante. No, Lick. Ok, va. Bueno, entonces, situémonos todos, por favor, en el artículo 217 de la Constitución y 86 de la Ley del Organismo Judicial. Me avisan cuando todos estén por ahí. ¿Qué artículo de la Constitución, Lick? 217. 217. ¿Ya están todos por ahí? ¿Y, Lick? ¿Y la del organismo judicial? 86. ¿Cómo? 86. 86. Muy bien. Bueno, ok. Bueno, entonces voy a ir así rapidito con el tema de la Corte de Apelaciones. Em, em, lo que quiero que tengan claro, no sé si están viendo ahí mi pantalla, creo que sí, ¿verdad?
Sí, Lo que Liz. quiero que tengan claro es de que estos juzgados que integran la Corte de Apelaciones o las salas de la Corte de Apelaciones son tribunales de mayor jerarquía y que conocen únicamente en segunda instancia de los asuntos que nosotros vayamos a tramitar. Recuérdense del principio que les comentaba yo de que en ningún proceso pueden haber más de 2 instancias, ¿verdad? Entonces, estos tribunales, por regla general, van a ser nuestros tribunales de segunda instancia, no precisamente como se los voy a explicar cuando veamos los juzgados de primera instancia y juzgados de paz, pero por regla general eso sucede, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que tengan claro es de que para llegar a estas salas de la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Nosotros tuvimos que haber iniciado aquí, ¿sí? No, aquí iniciamos con una demanda, ¿verdad? Y nos seguimos todo el proceso de primera instancia, entre los juzgados de primera instancia, valga la redundancia, ¿verdad? Y este proceso finaliza con una sentencia, ¿verdad? Esa sentencia, pues puede ser que nosotros no estemos de acuerdo con ella, ¿verdad? Y por lo tanto, interpongamos algo que se llama un recurso de apelación. Este recurso de apelación es el que nos abre, digamos, la posibilidad de nuestra segunda instancia, ¿verdad? Que va a ser conocida por regla general por las salas de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, estos tribunales son de mayor jerarquía, al igual que la Corte Suprema de Justicia, por 2 razones. Uno, porque conocen exclusivamente de las apelaciones, como su nombre lo indica, ¿verdad? Y 2, porque están integrados por más de un juez, ¿verdad? Que al igual que la Corte Suprema de Justicia, son tribunales colegiados, ¿verdad? Solo que la diferencia es de que la Corte Suprema de Justicia está integrada por los 13 magistrados y cada cámara está integrado por 4 o 5 magistrados. En este caso está integrada por 3 magistrados titulares y 2 suplentes, ¿verdad? Entonces, digamos que la diferencia fundamental y que quiero que lo que tengan claro es de que ya no va a ser un juzgador el que va a resolver nuestro asunto, sino que van a ser 3, ¿verdad? Entonces, digamos que es muchísimo más difícil que se equivoquen 3 jueces totalmente distintos, ¿verdad? A que se equivoque un juez únicamente, ¿verdad? Entonces, por eso es de que son de mayor jerarquía las salas de la Corte de Apelaciones. Estas salas de la Corte de Apelaciones, básicamente, como les comentaba, pues están integrados por 3 magistrados propietarios y 2 suplentes, ¿verdad? En caso de que sea necesario, porque recuérdense que pues, nosotros podemos recusar a un juzgador. Entonces, imagínense ustedes que el día de mañana Silvia esté integrando una corte de apelaciones, ¿verdad? Pero como yo le caigo mal yo porque no le acepté su tarea cuando le di clases, me va a llevar mal mi curso, digamos, ¿verdad? Es un ejemplo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ella se puede excusar o yo la puedo recusar y entonces entra el magistrado suplente a integrar los 3 magistrados propietarios para conocer el caso que yo estoy eh, ventilando, ¿verdad? Entonces, estas salas de la Corte de Apelaciones, al igual que la Corte Suprema de Justicia, son electas por el Congreso de la República en base a una nómina de candidatos que propone también una comisión de postulación. Entonces, ustedes van a ver que, bueno, ya tenemos tiempo de no verlo, pero en 2016, digamos que hubieron 2 comisiones de postulación distintas, ¿verdad? Una que eligió a los 26 candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia y otra que eligió a los candidatos para integrar las salas de la Corte de Apelaciones. Estas salas de la Corte de Apelaciones son muchísimos más tribunales, ¿verdad? Y deben de elegir el doble de personas, digamos, que al final van a integrar las salas de la Corte de Apelaciones. Entonces, por ponerles un ejemplo, imagínense ustedes que tengamos 100 salas a nivel nacional, ¿verdad? Cada una integrada por 5 magistrados, entonces ellos tienen que elegir al doble de personas que les van a integrar, ¿verdad? Está integrada a la comisión de postulación exactamente igual
que lo está con la Corte Suprema de Justicia, es decir, los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, representantes del Colegio de Abogados, ¿verdad? Y demás. Al igual que como en la Corte Suprema les comentaba, los elige el Congreso de la República, ¿verdad? Importante que lo tengan presente. La diferencia fundamental que está establecida en el artículo 217 es que para poder integrar una Corte de Apelaciones, digamos que bajan un poquito los requisitos que yo tengo que llegar a cumplir. Porque, por ejemplo, adicionalmente a los del 207, que son la norma general, recuérdense, ¿verdad? Ser guatemalteco de origen, estar en el pleno goce de sus derechos civiles, ser abogado y notario, ¿verdad? Adicionalmente, tenemos que agregarle en esta oportunidad que tienen que ser mayores de 35 años y haber ejercido por lo menos durante más de 5 años o haber ejercido un periodo completo como jueces de primera instancia. Entonces, aquí baja un poco la necesidad de expertise que necesitan estas salas de la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Entonces, por ponerles un ejemplo, yo todavía no podría optar a magistrado de la Corte Suprema de la Corte de la Sala de Apelaciones. ¿Por qué? Porque no tengo 35 años, ¿verdad? Aunque sí tengo más de los 5 años de ejercicio de la profesión, ¿verdad? Entonces, es exclusivamente la Corte Suprema de Justicia la que va a decir cuántas salas de la Corte de Apelaciones van a haber. Les voy a dejar una tareita para esta semana, a que al igual que como hicimos con el organismo ejecutivo y legislativo y el ejecutivo, ¿verdad? Hagamos con el organismo judicial, ¿verdad? Entonces ahí ustedes sí van a tener que investigar más cuántas cortes de apelaciones realmente existen. Pero les pongo un ejemplo, por ejemplo, en materia laboral, aquí solo en Guatemala tenemos más de 5 salas de la Corte de Apelaciones y así sucesivamente, ¿verdad? En el interior hay algunos departamentos que sí tienen su propia sala de la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Pero hay algunas salas que se les denomina salas regionales mixtas, porque atienden a una región en específico. Entonces, por ejemplo, está Quetzaltenango, Huehuetenango y Suchitepeques, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay una sola sala que conoce todas las apelaciones que se interpongan en esos juzgados o que devengan de los juzgados de primera instancia del lugar, ¿verdad? Entonces, no quiero ahondar muchísimo más porque tendría que ser muy técnico para poderles explicar esto. Y lo que me interesa principalmente es de que ustedes conozcan qué son las salas de la Corte de Apelaciones, tribunales de mayor jerarquía, colegiados que conocen de los recursos de apelación, básicamente, ¿verdad? Que por regla general es nuestra segunda instancia, ¿verdad? Existen otros tribunales que también tienen la misma jerarquía, pero que no son precisamente cortes de apelaciones, ¿verdad? Es decir, no van a conocer únicamente de los recursos de apelación que se interpongan. Y para eso tenemos que trasladarnos al artículo 219, 220 y 221, que nos hablan acerca de los tribunales militares, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y me voy a centrar exclusivamente en dos de momento. El primero que quiero detenerme un poquito a platicarles a ustedes es acerca de los tribunales militares. Recuérdense ustedes que durante el conflicto armado interno, estos tribunales militares juzgaban a personas civiles por el hecho de sospechar, ¿verdad?, de que pertenecían a la guerrilla, ¿verdad? Entonces eran estos juzgados los que sin un juicio, ¿verdad? Sin derecho a un abogado y demás, condenaban a las personas a muerte y así las desaparecían y demás, ¿verdad? Entonces, con la llegada de la Constitución de 1985 y como una protección para nosotros, los ciudadanos civiles, ¿verdad?
se quedó establecido como garantía de que ningún civil podría ser juzgado por estos tribunales militares. Y estos tribunales militares entonces quedaron únicamente para conocer de los delitos o faltas cometidos por los integrantes del Ejército de Guatemala. Pero aquí quiero hacer hincapié en una cosa muy importante. Esto se refiere exclusivamente a aquellos delitos de carácter militar. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, que nosotros formamos parte del Ejército de Guatemala y decidimos no obedecer las órdenes que dio un general, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones son juzgadas por los tribunales militares, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si un soldado viola a una mujer, por ejemplo, ¿verdad? O un hombre, no importa. Este tipo de delitos, digamos, ya no es exclusivamente militar, ¿verdad? Por lo tanto, lo vamos a juzgar en la estructura ordinaria del organismo judicial, ¿verdad? Porque ya es algo de carácter penal, ¿verdad? Entonces, solo quería que tuvieran claro esto. Per se, los tribunales militares no forman parte de la estructura del organismo judicial, ¿verdad? Aunque ustedes van a ver que en muchos casos tienen sedes en el mismo lugar donde está el juzgado normal, digamos, ¿verdad? Pero está integrado por personas exclusivamente militares que son designadas para integrar estos tribunales militares. Yo no sé si ustedes se recuerdan, perdón, que después de como 3 clases ya mi garganta ya no puede. Había creo que era el ministro de la Defensa en el gobierno de Jimmy Morales, que también integraba uno de estos tribunales y lo estaban persiguiendo por actos de corrupción, ¿verdad? Y él argumentaba que él tenía derecho de antejuicio precisamente por integrar este tipo de tribunales. ¿Verdad? Yo creo que todavía está en litigio ese proceso, ¿verdad? Pero solo, digamos, tratar de darles un ejemplo práctico de lo que es esto de los tribunales militares, ¿no? Entonces, solo una cuestión importante que quiero que tengan claro es de que ningún civil puede ser juzgado por esta clase de tribunales, ¿verdad? Para eso tenemos los demás tribunales que integran la estructura jurisdiccional del organismo judicial, ¿verdad? El siguiente de los tribunales de esta misma jerarquía es el Tribunal de Cuentas, que está establecido en el artículo siguiente, que es el artículo 220, ¿verdad? Si gustan, leemos solo los 2 parrafitos, que es chiquito, dice artículo 220, Tribunales de Cuentas. La función jurisdiccional en materia de cuentas será ejercida por jueces de primera instancia y el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas. Contra las sentencias y autos definitivos de cuentas que pongan fin al proceso en los asuntos de mayor cuantía, procede el recurso de casación, y este recurso es inadmisible en los procedimientos económico-coactivos. Esta, digamos, rama del derecho es muy especializado y no quiero ahondar mucho en eso, solo les quiero comentar que, por ejemplo, si ustedes son una empresa que le presta servicios al Estado, imagínense ustedes un puente, una carretera o algo, y por alguna razón el particular no cumplió con entregar lo contratado, entonces a nosotros nos van a demandar por medio de un juicio económico coactivo. Es decir, que el juzgado va a buscar judicialmente, el Estado va a buscar que judicialmente los particulares le cumplan a él, per se como Estado, una determinada obligación. Entonces puede hacer que construya la carretera, puede hacer que le pagaron y ya no construyó 5 kilómetros de carretera, en fin, muchas cosas, ¿verdad? Pero esto lo ve el Tribunal de Cuentas, ¿sí?
como les digo, no quiero ahondar muchísimo en eso en este momento, solo que lo tengan presente de que existe, ¿verdad? Y el siguiente tribunal es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Este Tribunal de lo Contencioso Administrativo sí es un poquito más, o es un tribunal en el que muy probablemente nosotros como ciudadanos comunes y como futuros abogados ustedes pues van a tener participación. ¿Y por qué? Porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece la Constitución, es el contralor de la juridicidad de la administración pública. Es decir, que entre sus atribuciones, lo que le corresponde es conocer de cualquier contienda por actos o resoluciones que haga el Estado, ¿verdad? De la administración pública, ¿verdad? Eh, en contra de nosotros, por así decirlo. Entonces, imagínense ustedes que ustedes van a tramitar, no sé, una licencia de construcción ante la municipalidad del lugar donde está su terrenito, ¿verdad? Pero les están pidiendo que les den 50,000 quetzales, porque si no, no se les autoriza, por poner eso en el. Bueno. Entonces ustedes pueden obligar judicialmente a la administración pública, en este caso a la municipalidad, para que les otorgue la licencia de construcción. Y eso se hace a través de un proceso que se denomina contencioso administrativo, que lo conoce este Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, son otras ramas del derecho muy especializadas. La diferencia fundamental entre este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Cuentas es de que en el caso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, nosotros como ciudadanos le estamos exigiendo algo a la administración pública, ¿sí? En cambio, en el otro, en el de cuentas, es el Estado el que nos está exigiendo a nosotros como ciudadanos que cumplamos con algo, ¿verdad? Entonces es distinto. Ustedes a lo largo de la carrera lo van a ver, pero ahorita me interesa que conozcan, digamos, la estructura judicial como tal del organismo judicial y sepan de la existencia y más o menos qué es lo que conocen este tipo de juzgados, ¿verdad? Entonces, importante, contralor de la juridicidad de la administración pública, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿sí? Y bueno, con este artículo terminaríamos lo que es la corte, las salas de la Corte de Apelaciones. A esos son todos los tribunales que existen, digamos, de la misma, de esta jerarquía. Y solo nos Licenciado, quedaría perdón que lo pendiente. interrumpa. Ajá. Sí, dígame. Fíjese que no me quedó muy claro lo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ellos van a emitir sus resoluciones en contra En de contra del entidades Estado, públicas o en contra en de contra del nosotros, propio por así Estado. decirlo. No, en contra del propio En Estado. contra, Ajá. O sea, por ejemplo, no sé, imagínese que usted ok, está gracias. realizando en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales su trámite del estudio de impacto ambiental, pero ya pasaron 2 años y no se lo aprueban, ¿sí? Por poner un número. Entonces usted puede ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo que va a hacer es decirle, señor Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que pertenece al organismo ejecutivo, ¿verdad? Resuelva la petición hecha por la ciudadana Jocelyn Ruiz, por ejemplo, ¿sí? Referente a su estudio de impacto ambiental, ¿sí? Entonces aquí es en contra de la administración pública que nosotros vamos a actuar judicialmente. O sea, no es civil, no es penal, no es laboral, no es de familia, ¿verdad? Es administrativo. Y por lo tanto, el que conoce es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que si yo no mal recuerdo, tengo rato de no ir ahí, está ubicado bueno, cuando yo lo conocí, estaba ubicado en la Torre Marfil, en la Diagonal 6,
¿verdad? Ahí está ubicado, ¿sí? Cuando vean derecho administrativo lo van a ver más, ¿verdad? Que este tribunal es muy importante, ¿verdad? Pero lo que me interesa que ahorita tengan claro es de que es en contra de la administración pública, ¿verdad? Está bien, y gracias, esa va a tener. Ok. Bueno, pues digamos que a grandes rasgos, ahí terminamos los artículos constitucionales referentes a las salas de la Corte de Apelaciones. Los artículos ordinarios que van del 86 en adelante, ¿verdad? Es importante que ustedes lo conozcan, pero básicamente va muy acorde a lo que establece la Constitución, ¿verdad? Es decir, si nos damos cuenta, por ejemplo, el 86 establece que la Corte de Apelaciones se integrará con el número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia. Entonces, por eso les decía que es la Corte Suprema de Justicia la que determina cuántas salas van a existir a nivel nacional, ¿verdad? El siguiente es el que nos dice la integración, ¿verdad? Que yo les comentaba al principio, 3 magistrados propietarios y 2 magistrados suplentes, ¿verdad? En sus atribuciones, pues para mí principalmente es la que está establecida en la literal B, que es conocer en segunda instancia de los procesos establecidos en la ley, ¿verdad? Entonces recuérdense, recurso de apelación, lo va a conocer la sala de la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Que es por regla general nuestra segunda instancia, ¿sí? Y a partir de ahí, digamos, la Constitución ya nos empieza a hablar de un tema totalmente diferente. Si ustedes se dan cuenta, el último artículo es el 222 que nos habla de los magistrados suplentes y el siguiente, que es el 223, ya nos habla acerca del régimen político electoral de nuestro país. Sin embargo, nos faltan todavía 2 cosas fundamentales en el organismo judicial que lo vamos a ir a ver en la ley del organismo judicial. Entonces, por favor, situémonos en el 94, que son los juzgados de primera instancia, y en el 101, que son los juzgados menores. Aquí, como repito, tendría que ahondar mucho para, digamos, darles un conocimiento amplio de qué es lo que conocen estos juzgados de primera instancia y de paz. Pero quiero que ustedes ahorita tengan la idea general únicamente, ¿verdad? Entonces, los juzgados de primera instancia como tal, ¿sí? Como su nombre lo indica, uno, conocen por regla general, ojo, por regla general, de cualquier proceso en primera instancia, es decir, nuestro primer nivel de revisión, digamos, va a ser en estos juzgados. ¿Cuál es la diferencia? Que estos juzgados, o sea, ¿cuál es la diferencia con la Corte Suprema de Justicia y con la Sala de Apelaciones? Que estos juzgados están integrados únicamente por un juzgador, ¿verdad? Eh, Estos juzgados de primera instancia tenemos al igual, ¿verdad? Juzgados que están divididos por la materia que conocen, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, juzgados de primera instancia penales, juzgados de primera instancia civiles, juzgados de primera instancia laborales, juzgados de primera instancia familiares, y así sucesivamente con todas las ramas del derecho, ¿verdad? No con todas, pero con las más importantes. Entonces, esta, digamos, como les había explicado, aquí inicia la demanda, se abre a pruebas, excepciones perentorias, todo lo demás, vista y sentencia, ¿verdad? Se lleva a cabo en este nivel jerárquico, ¿verdad? De estos juzgados de primera instancia, por regla general tiene que haber por lo menos uno en cada cabecera departamental, ¿verdad? Pero, digamos, en la vida real ya no es así, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cada cabecera departamental tiene, les pongo por ejemplo ahorita que se me ocurre el Departamento del Progreso, en Guastatoya, ¿sí? Hay juzgado de primera instancia civil, familia y laboral, y juzgado de primera instancia penal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, que digamos que tenemos 2 juzgados de primera instancia en esa cabecera departamental.
Pero trasladémonos a la ciudad de Guatemala. ¿Verdad? Ustedes saben que pues la mayor parte de la población, no de la población, sino de la mayor cantidad, la densidad de personas, la mayor parte de la economía, digamos, se maneja en la ciudad capital, ¿verdad? Entonces, en la ciudad capital ustedes se van a dar cuenta que tenemos, al igual, ¿verdad? Juzgados de primera instancia civiles, tenemos como 16. Juzgados de primera instancia laborales, igual, otros 16. Juzgados de primera instancia penales, híjole, un montón. ¿Verdad? También, digamos, otros 15 o 16. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y, por ejemplo, en los municipios que están cerca del municipio de Guatemala, también hay varios juzgados de primera instancia. Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes se van a ¿cómo se llama? A Misco, se van a dar cuenta que también hay juzgado de primera instancia civil, juzgado de primera instancia laboral, juzgado de primera instancia familia, juzgado de primera instancia penal, ¿verdad? Entonces, depende, y es la Corte Suprema de la Justicia la que al final establece el número de juzgados que van a haber a nivel nacional, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con los juzgados de paz? Bueno, los juzgados de paz también son jueces unipersonales o juzgados unipersonales y que se denominan juzgados menores o itinerantes, se le llama también. Y principalmente un juzgado de paz va a conocer de asuntos de menor cuantía, se le denomina. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo tal vez práctico que les puede servir para entender esto. Y es que, digamos, si yo debo en una tarjeta de crédito 5,000 quetzales, me van a demandar para que yo les pague aquí, en el juzgado de paz. Porque la cuantía que yo les debo es relativamente poca, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, yo saqué un préstamo en el banco de una hipoteca de una casa, por ejemplo, y el préstamo ya es de 1,000,000 de quetzales, por poner un ejemplo? Bueno, entonces nuestra primera instancia va a ser aquí, ¿verdad? Entonces, digamos que por la importancia del asunto, se va a establecer si lo mira un juzgado de paz o si lo va a ver un juzgado de primera instancia, valga la redundancia. Aunque como tenemos el principio de que en ningún proceso van a haber más de 2 instancias, ¿qué pasa con el ejemplo que yo les acabo de dar de la deuda de 5,000 quetzales, que mi primera instancia va a ser aquí, en los juzgados de paz? Bueno, este juzgado de paz va a recibir la demanda, va a dar la oportunidad de contestar la demanda, se van a interponer las sesiones previas, perentorias, se abre a prueba, la vista y dicta sentencia, ¿verdad? Pero yo no estoy de acuerdo con esa sentencia porque yo estoy totalmente seguro que yo no le debo 5,000 a nadie, ¿verdad? Entonces apelo, pero en lugar de que se vaya aquí, ¿verdad? Se va a ir aquí. Entonces, el juzgado de primera instancia va a conocer la apelación constituido como un tribunal de segunda instancia, ¿sí? Esto pues los que van a estudiar derecho lo van a estudiar más adelante, más detenidamente. Pero lo que quiero que ahorita les quede claro es que estos dos juzgados que son de menor jerarquía dentro de la estructura jurisdiccional del organismo judicial son menores porque, uno, conocen en primera instancia, dos, están integrados únicamente por un juez y tres, depende de la cuantía del asunto, de lo importante que sea el asunto, va a conocer uno u otro. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda con eso. Momento no leaks. Segurísimos. Sí, A solo ver en la cómo hora del va. examen, sí. Ese es el problema. A ver Ahorita, cómo va mi estimada Irma Reyes. Ay, Lick, pues sí lo encuentro un poquito complicado. No sé, lo de los tribunales se me confunde cuando
tiene que ser cuando pasa uno de qué, de pasa a primera instancia. No sé, eso es lo que se me va. Lo siento complicado, todo lo que es tribunales y todo eso. No, realmente no es tan complicado. Lo que creo que sucede con ustedes es de que todavía no tienen la información completa. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, el tema que yo les estoy poniendo el ejemplo de la cuantía de 5,000 a 1,000,000 de quetzales es un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, en el cual establece que en la ciudad capital cualquier asunto de un quetzal a 49,900 quetzales lo va a conocer el juzgado de paz. Si es de 50,001 quetzales en adelante, lo va a conocer el juzgado de primera instancia. ¿Sí? Entonces, recuérdense que los juzgados, todos tienen jurisdicción, pero no precisamente todos tienen competencia, ¿verdad? Que es distinto. Entonces, el juez competente, digamos, para conocer el ejemplo que yo les estoy diciendo, va a ser el juzgado de paz, porque yo debo únicamente 5,000 quetzales, ¿sí? Y esa va a ser mi primera instancia, ¿verdad? Porque hay un principio que no podemos romper de que en ningún proceso, a pesar de que yo solo deba 5,000 quetzales, puede haber más de 2 instancias, ¿verdad? Entonces, como el juzgado inmediatamente superior jerárquico de los juzgados de paz es el juzgado de primera instancia, ¿sí? Entonces, esa va a ser mi segunda instancia. Pero, ¿qué pasa si yo en lugar de deber 5,000 quetzales debo 50,000? Ah, bueno. Entonces, mi primera instancia, el juez competente va a ser del lugar de mi residencia, digamos, en este caso Guatemala, el de primera instancia, ¿verdad? Entonces esa va a ser mi primera instancia, como su Quiere nombre decir lo que indica. quiere decir que la Pero diferencia entre uno y otro es solamente el valor de dinero, por decirlo así. no precisamente, pero digamos que uno conoce de asuntos de mayor trascendencia para no dejarlo exclusivamente en dinero. Porque, por ejemplo, en laboral no hay juzgados de paz, ¿sí? Todo es a primera instancia. ¿Sí? En familia tampoco hay juzgados de paz. Creo que yo recuerdo, ¿no? Todo va a primera instancia de una vez. Ahora en penal sí. ¿Por qué en penal sí? Porque, por ejemplo, no es lo mismo un hecho de tránsito que solo sean daños materiales a que como consecuencia del hecho de tránsito muera una persona, ¿verdad? O sea, yo se los estoy explicando en dinero porque creo que así es la forma más fácil de entenderlo, pero no precisamente. Por ejemplo, el caso que acaba de ver ahorita el famoso los hueveros, ese va al juzgado de paz. No. Lo siento. ¿Usted cree que eso es un... Bueno, mejor no quiero comentar nada de ese caso porque vi la audiencia completa y me parece totalmente una aberración jurídica terrible, pero sí terrible y lo siento, pero faltarle el respeto a la autoridad para mí no es algo menor, ¿verdad? Pero bueno, no sé, o sea, si quiere que mejor quedémonos con el ejemplo del dinero para no meternos a peso, ¿verdad? Ok, o sea que no solamente el juzgado de paz va a haber cuestiones así de dinero, sino que también va a haber, depende de la rama que sea, también va a tener, Va a tiene que tener ver con otras. competencia. Ajá. Sí, también. Ok. Okay. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Sí, pero sí, no me hagan hablar de ese proceso porque
paso la hora hablando de mi indignación. Pero bueno, aunque estoy consciente de que muy probablemente la opinión popular es totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, en fin. Ok, bueno, entonces, por fin terminamos de ver el organismo judicial, ¿verdad? Ya lo vimos completo en su estructura jurisdiccional. Sí me hubiera gustado, pues, ir leyendo cada uno de los artículos, me hubiera gustado enseñarles cuál es la estructura a lo interno de cada juzgado, ¿verdad? O sea, el juez, el secretario, los oficiales, los comisarios, los notificadores. Pero si no, no hay modo que avancemos, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar por ahí. Espero que por lo menos tengan más claro el panorama de lo que es nuestra Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a cambiar de tema. No crean que vamos a descansar porque ya terminamos de ver ese tema. Y vamos a empezar a platicar acerca de un tema muy importante. No sé si se recuerdan que les comenté cuando iniciamos la fase 3 del curso que necesitábamos ver algo que se denomina los controles interorgánicos e intraorgánicos, de los cuales goza, digamos, cada uno de nuestros organismos o de nuestros poderes de Estado. Y les comentaba que posteriormente a este tema íbamos a ver aquellas estructuras administrativas que giran alrededor de los tres poderes de Estado, pero que no forman parte de los mismos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a empezar a ver este tema de los controles intraorgánicos e interorgánicos. Y aquí también no me voy a detener demasiado en cada uno de ellos porque la mayoría ya hemos platicado algo cuando vimos a cada poder de Estado. Entonces, por ejemplo, vamos a ver controles intraorgánicos en el ejecutivo, en el judicial y en el legislativo. ¿Qué son los controles interorgánicos e intraorgánicos? Y aquí me quiero detener para poderles, digamos, hacer una breve introducción de qué es lo que estoy hablando. Y recuérdense, punto 1, lo que quiero que tengan presente es de que nuestro Estado es un Estado de derecho que está dividido el ejercicio del poder en tres poderes de Estado, el organismo legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? Que cada uno de estos tres poderes de Estado están a un mismo nivel jerárquico, es decir, ninguno es superior al otro, ¿verdad? Pero hay una cosita que se llama la teoría de los pesos y contrapesos, la teoría de los checks and balance en inglés, del famoso Montesquieu, que él argumentaba de que si nosotros tenemos tres poderes de Estado, nosotros necesitamos que entre ellos se ejerzan diversos controles para garantizar el equilibrio o con el fin de mantener el equilibrio entre los tres organismos de Estado. Y entonces, de esta manera, nosotros podamos, digamos, evitar el abuso o el exceso en el ejercicio de las funciones de cada órgano de Estado, ¿verdad? Entonces, la Constitución o los constituyentes dejaron previsto, digamos, una serie de controles que van desde lo interno de cada organismo, ¿sí? Y otros que se efectúan entre ellos. Es decir, los primeros que son los que son a nivel interno, los vamos a denominar controles intraorgánicos, ¿verdad? Y los segundos, que son los controles que hay entre los poderes de Estado, los vamos a denominar controles interorgánicos, ¿sí? Entonces, básicamente son
mecanismos que dejó establecido, que tiene establecida la Constitución, ¿para qué? Para evitar el abuso en el ejercicio del poder. Recuérdense, y nuevamente se lo repito, que yo creo que nadie lo contestó bien en el examen, que el objeto y fin de nuestra Constitución es limitar el ejercicio del poder. Sí, tiene derechos humanos, tiene garantías, estructura de Estado, no me interesa. El punto es la razón de ser de los estados constitucionales es que el ejercicio del poder se vea limitado en el ejercicio y está limitado por la propia Constitución. Entonces, es la propia Constitución la que dejó establecido estos controles tanto a lo interno de cada organismo de Estado como entre ellos, ¿verdad? Para limitar el ejercicio del poder y que por lo tanto no se cometan abusos en el ejercicio del poder, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a verlos para que ustedes tengan una idea de qué es lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, vamos a principiar por los controles a lo interno, recuérdense, ¿verdad? Entonces, intraorgánicos, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ver en el organismo legislativo una cosa que ya hemos visto y que deberían de sabérselo de memoria, pero no sé, que es el procedimiento legislativo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que lo vimos? Vimos todo el proceso legislativo, vimos qué establecía nuestra Constitución, qué decía la ley del organismo legislativo. Ustedes hicieron un cartel acerca del proceso legislativo, ¿verdad? El procedimiento legislativo. Bueno, ¿por qué el procedimiento legislativo es un control a lo interno del organismo legislativo como tal? Y bueno, tengo que principiar recordándoles que, recuérdense que el Congreso de la República de Guatemala es unicameral, ¿verdad? Es decir, que no tenemos una segunda instancia, no tenemos alguien que controle la actuación de los diputados, ¿verdad? Como sucede en otros países que tienen un Senado, ¿verdad? Entonces, que el Congreso emite una ley, digamos, tiene que pasar por el Senado para su aprobación. Es decir, es un control, ¿verdad?, de la función legislativa. Nosotros no tenemos eso. Por lo tanto, los constituyentes dejaron establecido que un procedimiento de autocontrol, digamos, sobre los proyectos legislativos, sobre las iniciativas de ley que iban a presentar los diputados. Y dejó establecido dentro del proceso, dentro del procedimiento legislativo, que por regla general, ¿verdad? Cualquier iniciativa de ley tenía que ser aprobado en 3 lecturas, es decir, en 3 sesiones totalmente distintas, ¿verdad? Y hasta que esas 3 sesiones se dieran, podíamos continuar a la segunda etapa del proceso legislativo, ¿sí? A la siguiente etapa del proceso legislativo. Pero sin esas 3 lecturas, por regla general, ¿verdad? Digamos, ¿qué sucede si se les olvidó que tenían que hacer 3 y solo hicieron 2? Esa ley es inconstitucional, ¿verdad? Porque no siguió el procedimiento legislativo establecido en la Constitución y en la ley orgánica del organismo legislativo, ¿verdad? Por supuesto, hay excepciones, ¿verdad? Recuérdense ustedes que qué sucede si el Congreso decide que va a emitir una ley por urgencia nacional, ¿verdad? Entonces, digamos que hay excepciones, pero lo que quiero que tengan claro es de que el proceso legislativo como tal lo agravó, digamos, ¿verdad? Al obligarlos a que tienen que conocer un determinado proyecto de ley, una iniciativa de ley, en 3 lecturas distintas, ¿verdad? Entonces como que lo complica un poquito y por lo tanto es un control que tiene a lo interno el propio Congreso de la República, ¿sí? Bueno, este sería el primero. El segundo control que tiene a lo interno
el organismo legislativo es el tema de la mayoría calificada. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir un ejemplo de para qué necesitamos mayoría calificada? Si el Congreso quiere hacer algo, ¿qué es ese algo que necesita tener mayoría calificada? Sí se recuerdan de la mayoría calificada y la absoluta, ¿verdad? Mayoría absoluta, mitad más uno del total de miembros de los diputados, y mayoría calificada las 2/3 partes. ¿Sí? Es decir, si la matemática no me falla, me corrigen ahí ustedes, mayoría absoluta 81 votos y mayoría ¿cómo se llama? Calificada 107, ¿verdad? A ver. ¿Quién hizo ese? A ver, Kevin Arevalo, ¿cómo estás, Kevin? No te he escuchado para nada. ¿Qué tal, Liga? Aquí estamos. A ver, ¿nos puedes comentar un caso en el cual el organismo legislativo tenga que sí o sí aprobar un proyecto de ley o algo con mayoría calificada? Pues lo que yo entiendo acá fue lo que fue por la urgencia sanitaria que hubo, que fue urgencia nacional, que dieron lo que fue cuando empezó la pandemia. Sí. Es decir, Y, perdón. y la otra del 81 votos es cuando se aprueba una ley que fue la que quería hacer ahorita el gobierno otra vez, de poner otra vez el estado de calamidad. Sí, más o menos tenés la idea. Digamos, yo para poder saltarme este control, ¿sí? Este control de las 3 lecturas, yo necesito votar por esa ley con la mayoría calificada, es decir, los 107 votos para que pase de urgencia nacional, ¿verdad? Eso es lo que me estabas diciendo. Recuérdense, por ejemplo, veamos el artículo 175, segundo párrafo. Vamos a ver qué dice. ¿Quién me puede hacer el favor de leer el 175, segundo párrafo? Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Excelente. Entonces, ¿qué le está diciendo el constituyente? Le está diciendo, señor Congreso de la República, si usted quiere reformar una de las leyes de carácter constitucional, ¿sí? Usted necesita las 2/3 partes del total de miembros de sus diputados, es decir, 107 votos, ¿verdad? Y así sucesivamente hay otros ejemplos. Por ejemplo, para darle un voto de falta de confianza a un ministro, también necesitamos 107 votos. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas dos? Son controles a lo interno del organismo legislativo, porque no tiene nada que ver ningún otro órgano de Estado, ¿verdad? Que autorregulan su función legislativa, ¿sí? Entonces, hoy en la mañana me hacían la pregunta y me pareció muy acertada. Me dijo, mire, Lick, entonces, ¿qué pasa si el Congreso dice que no lo va a hacer en 3 lecturas y lo hace en una y lo aprueba con 81 votos nada más? Bueno, es posible que se haga ley de la República, pero esa ley tendría un vicio, ¿verdad? Que es un vicio de inconstitucionalidad, que cualquiera de los ciudadanos podría interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad para que declare esa norma inconstitucional. ¿Por qué? Porque no siguieron el procedimiento legislativo establecido en la propia Constitución, ¿sí? Entonces, digamos que lo que quiero decirles con esto es de que pueden los diputados saltarse esto. En principio sí, pero tiene consecuencias, ¿verdad?
Y la consecuencia va a ser que la norma que ellos hagan va a ser inconstitucional y punto, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda ahí con este tema? A ver, le vamos a preguntar a quién le preguntamos. Vamos a preguntarle a nuestra compañera de criminalística, Rosicela Cortés. ¿Cómo va, Rosicela? Madre mía, Rosicela está almorzando todavía. Bien, licenciada. Ahí está. Sí, está un poquito complicado, pero pues me imagino que sí sería de leer más. Ok. A ver cómo van nuestros amigos. A ver, Silvia, que veo que tiene el micrófono ahí prendido. Sí, licenciado, esos controles intraorgánicos, yo entiendo que es lo que se maneja dentro de cada organismo. Sí. Pues sería como ver la parte administrativa. No sé si estoy bien ahí. Lo que pasa es de que para mí administrativo como tal es, por ejemplo, el tema de quién le va a pagar los salarios a sus trabajadores. Para mí eso es administrativo. Esto que estamos viendo ahorita es es un proceso administrativo que ellos tienen que seguir, pero es parte del proceso legislativo, ¿sí? O sea, sí es un paso administrativo que ellos tienen que dar, por si usted lo quiere ver así, pero es parte del proceso legislativo. Entonces, los constituyentes dejaron establecido este procedimiento que sí o sí, señor diputado del Congreso de la República, tiene que cumplir, porque, recuérdese, tanto gobernantes como gobernados estamos sujetos a las normas constitucionales, ¿verdad? No sé si pude ahí explicarle un poquito más o aclararle un poco algo. Sí, o sea que cuando usted está explicando del proceso administrativo, no es como dice usted el funcionamiento interno, sino que es un proceso, podría decirse más alto, como es la aprobación o la reforma de una ley o establecer un decreto. Sí, Entonces, claro. esas son las funciones administrativas del organismo legislativo. Entonces, eso sería un control intraorgánico que debe existir. Entonces, ¿quién lo controla? Lo controla el presidente, porque él tiene que emitir su sanción, ¿verdad? Interesante pregunta. Bueno, en primer lugar yo diría que son los propios diputados los que tienen que controlar que hagan bien el proceso legislativo, ¿sí? O sea, que si queremos reformar la Constitución, necesitamos 107. Que si queremos hacer una ley normal, tenemos que leerla en 3 lecturas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, digamos que es el propio Congreso el que tiene que velar porque su procedimiento se cumpla, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si no lo hacen, verdad? O sea, ¿quién los controla? Recuérdense que son un poder de Estado, ¿verdad? ¿Quién les va a decir algo? Los guardias, los señores diputados. Bueno, nosotros, el pueblo, les vamos a decir que su norma no sirve, que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no siguieron el procedimiento establecido, ¿sí? Obviamente lo vamos a hacer a través de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría? Y de hecho hay muchas normas así, que para mí son inconstitucionales y que están vigentes, porque nadie la ha atacado de inconstitucionalidad. Entonces, para mí el máximo contralor de la administración pública como tal somos nosotros, el pueblo, ¿verdad? Porque ellos no se van a decir, sí, mire, disculpe, no hice las 3 lecturas. Mejor si ni nos enteramos, ¿no? Sí, pero en principio no debería ser así, ¿verdad? Cada uno de los diputados debería de velar porque la función
del organismo el cual integran sea la correcta, ¿no? Dice el licenciado que sí debería de existir un tribunal, se podría decir, para que exista ese control, porque nosotros como el pueblo, nosotros somos muy desunidos, no nos organizamos. Y los que se organizan son esos grupos ya famosos que están en la política, pero que siempre llevan ciertos intereses. Entonces, ¿cómo hacer o cómo se puede organizar el pueblo para que ellos puedan estar o no de acuerdo con la reforma o con una ley que aprobaron? Es que lo que pasa es que tampoco necesitamos al pueblo, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, si usted en algún momento se da cuenta de que una norma no siguió el procedimiento legislativo, usted puede venir y atacar la inconstitucionalidad, no necesita a nadie más. Va a necesitar a 3 abogados, digamos, pero más allá de eso, no. Pero el problema es de que no nos involucramos como sociedad, ¿sí? Dejamos de que pase lo que tenga que pasar, ¿verdad? Y ahí vamos nosotros simplemente luchando por cómo trabajamos para tener el pan en la mesa, ¿no? O sea, no nos interesa, ese es el problema, Es cierto. ¿verdad? Pero tal vez ahorita que, digamos, ustedes ya están recibiendo una educación de más alto nivel, digamos, van conociendo las normas y demás, ustedes puedan hacerlo, ¿no? Pero usted dice que se necesitan 3 abogados, o sea, que nosotros como abogados podríamos unirnos y poder decir que no estamos conforme con esa ley. Sí, sí se podría hacer. De hecho, hay muchos que interponen así. Ya. Pero como ciudadana yo sola no puedo porque no me hacen caso. Problemas ahí aparte, ¿verdad? Ok, va. ¿A qué horas termina nuestra clase, jóvenes? Solo díganme. 3:30, ¿va? No, Y media, licenciado. va. Ok, entonces si nos da tiempo de ver. Bueno, esos son. Ay, Dios mío, ¿qué les estoy haciendo yo aquí? Aquí. Estos dos son, digamos, los únicos controles a lo interno que existen en el organismo legislativo. Entonces ahora nos vamos a saltar al organismo ejecutivo y vamos a ver también un control intraorgánico que tiene el organismo legislativo. Y este es referente al referendo ministerial. ¿Y a qué me refiero con esto? Ustedes se recordarán que cuando vimos el organismo ejecutivo, yo les decía que el presidente de la República no actúa solo por más de que sea el presidente de la República, ¿verdad? Sino que tiene que actuar junto con un ministro de Estado o en Consejo de Ministros, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, digamos que el presidente de la República de Guatemala quiere que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social haga todo lo posible porque se suba el salario mínimo, porque el presidente se dio cuenta que las personas que ganan el salario mínimo pues no les alcanza para alimentar a su familia. Ok, entonces digamos que si él quiere hacer algo referente a ese tema, tiene que actuar con el referendo ministerial del ministro que corresponda. En este caso, el ejemplo que yo les estoy dando es acerca del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, va a tener que firmar el presidente y el ministro de Trabajo, ¿sí? Entonces, no puede hacerlo solo, ¿verdad? Por más de que sea el ministro, el presidente, perdón, no puede hacerlo solo. Tiene que actuar con uno o varios de ellos o en consejo de ministros, según sea el caso que estemos hablando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aprovechando lo que pasó hace un par de meses, ¿el presidente tiene la facultad de establecer un estado de calamidad pública? Sí, la tiene. ¿Puede hacerlo solo él? No. Necesita el referendo ministerial de todos sus ministros, porque lo tiene que hacer en consejo de ministros. ¿Sí? Por supuesto, para mí este control que dejó establecido el constituyente
Yo creo que la idea es buena, ¿verdad? Porque se supone que los ministros de Estado son personas capacitadas en la rama del ministerio que van a presidir, ¿verdad? Entonces, no sé, imagínense ustedes que al presidente se le ocurre que va a poner asfalto en Antigua Guatemala, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces el Ministerio ¿cómo se llama? De Comunicaciones y el Ministerio de Cultura y demás le va a decir, señor presidente, usted está loco, no, ¿verdad? Pero el presidente, si yo quiero poner asfalto porque ya me cansé de que mi carro se arruine cada vez que voy, por ejemplo, ¿verdad? No, no va a poder hacerlo porque no va a contar con el referendo ministerial de los ministros que tienen relación con eso, digamos, ¿verdad? Que sería el de comunicaciones porque son carreteras y el de cultura porque Antigua Guatemala es patrimonio cultural, por ejemplo, ¿verdad? Sí, o sea, estoy dando un ejemplo súper absurdo que no va a pasar, pero es lo que quiero que entiendan, ¿no? Esa es la idea. Pero ¿qué sucede? Recuérdense que ha sucedido en la práctica. Recuérdense que ¿quién pone al ministro? El presidente, ¿verdad? Entonces, si no te alineas a lo que yo quiero, te destituyo y ya, ¿verdad? Y busco a alguien que sí me vaya a firmar lo que yo quiera hacer, ¿verdad? Eso es lo que sucede en la práctica, no lo que nosotros vamos a leer, digamos, o vamos a estudiar, porque lo que vamos a estudiar es lo primero que yo les dije, ¿verdad? O sea, porque es un control intraorgánico, porque por más de que sea el presidente de la República, no puede hacerlo solo. Tiene que estar legitimado, refrendado por alguno de los ministros. ¿Sí? ¿Me doy a entender ahí con este? ¿No? ¿Sí? ¿No? Todo bien. ¿Seguro? Sí, sí, este sí está claro. Más claro que el otro, sí. Quiere decirle que el presidente, por más señor que sea de su casa, la señora es la que siempre va a mandar. Así, ¿verdad? La señora del pueblo, sí. Sí, ok, va. Bueno, entonces, este es el único control interorgánico que tiene el organismo ejecutivo, ¿verdad? Entonces, nos tendríamos que pasar al organismo judicial, que es el último poder que nos falta, que aquí ya estamos hablando de los medios de impugnación y el antejuicio. Pero creo que nos faltan solo 5 minutos y no me va a dar tiempo de poder explicarles esto completo. Entonces, si quieren, mejor los vamos a dejar aquí el día de hoy. Me recuerdan, por favor, algunos de ustedes que nos quedamos en controles intraorgánicos del organismo judicial. ¿Sí? Y les voy a dejar su tareita de la siguiente semana, que va a ser lo del el esquema completo del organismo judicial, igual que lo hicieron con el organismo legislativo y el ejecutivo. Entonces ahí, Irma, nuevamente creatividad, por favor. Y nada más, si no tienen nada más, entonces los dejo ir a su siguiente clase. Licenciado, disculpen, una pregunta. Uh-huh. Vamos a leer más esto sobre los controles, así le hacemos preguntas la otra semana, tal vez lo comprendemos más, ¿verdad? Y nos va a dar chancecito para hacer el trabajo más tardecito. No tengo que seguir pensando. Hábleme entre semana y lo vemos. Con todos los compañeros que no lo hicimos. Es que son demasiados, no es terrible. Sí, somos bastantes, no revisamos. Se las acepto, pero con la mitad del puntero. ¿Para qué? Ahorita usted ya está cansado de una vez, díganos sí. No, porque necesito empezar a enseñarles a ustedes compromiso. Entonces ya nos dijo que no. Se las acepto, pero con la mitad del puntero. Ahora, Link, no, mejor pónganos algo más adicional, así más grande si quiere, para que. Es que no queremos perder puntos, licenciado, entonces
Si usted dice, bueno, agréguenos a los que no lo hicieron a este otro tema o investiguen qué son los controles, esos intraorgánicos e interorgánicos. No, lo porque esa va a agregamos. ser otra tarea. Otra tarea. Aparte. Ah, está bonita, Lick. Entonces pónganos otro temita ahí que usted cree que nos está costando un poquito para que lo comprendamos mejor. Lo voy a pensar. Platiquémoslo. Vaya, Lick, por favor. Va. De acuerdo, jóvenes, entonces un gusto de saludarlos y primeramente Dios, nos vemos la siguiente semana. ¿Ok? Gracias, licenciado. Muy Hola, amable. Lick. Buenas tardes. Ahí se recuerdan de revisar EDUSA porque les voy a subir su tareita del organismo judicial que ya les dije, ¿verdad? Está bien, Lick, gracias. Ahora sí vamos a estar pendientes. De acuerdo, jóvenes. Hasta luego entonces. Hasta Bien, Lick. pronto.